creo que se impone ya a esta hora de la tarde, después de transcurrido el día, hacer un estado de situación, dar un estado de situación de dónde estamos, con responsabilidad y con una única intención, el de acercarnos a la verdad. Nuestro trabajo es el de reflejar los hechos tal cual son, con las conjeturas, las polémicas que genera un hecho no esclarecido. Lo primero que quiero decir es esto: ¿ante qué nos hallamos? Nos hallamos ante una muerte dudosa. La muerte del fiscal Alberto Nisman encuadra dentro de esa figura. Una muerte dudosa. Y en el transcurrir de la investigación, por supuesto, mientras esa categoría de dudosa persista, las conjeturas son no miles, pero varias. Y lo que se ha observado aquí, visto el cariz político de esta muerte política, es que lo político está presente, claro que está presente, por el significado político de esta muerte. Y entonces hay dos bandos, ¿no? Los que quieren llevar todo para el suicidio y los que otros que quieren decir fue un asesinato. A nosotros nos interesa, y nuestro trabajo es el de la verdad. Y como hicimos ayer, vamos a ir exponiendo las opiniones en base a los hechos, con las dudas que generan esas opiniones. Estamos entonces frente a una muerte dudosa, no esclarecida. ¿Cuáles son las tres posibilidades de esa muerte dudosa? Un suicidio, un accidente, un asesinato. Son las tres posibilidades, fundamentalmente una cuarta que no existe, que hubiera tenido un paro cardiorrespiratorio, un problema de salud. No existe, eso está descartado. El accidente parece que también está descartado. No da la impresión que le estuviera jugando con el arma y se le disparó en la bañera jugando con el arma. No parece un lugar para jugar con el arma. Y entonces aparecen las dos hipótesis: suicidio o asesinato. Hasta el momento, todo lo que hay lleva hacia la hipótesis del suicidio. Dijo ayer la fiscal con nosotros, no hay una tercera persona, no hay elementos de una tercera persona. Estaba, me acuerdo que dijo, estaba la rigidez del dedo índice, ¿no es cierto?, propia de quien se disparó. Estaba la coherencia, el arma ubicada del lado derecho, el disparo se hizo del parietal derecho. Esos elementos de no presencia de otros, la fiscal lo corroboró, lo insistió sobre esto, y faltaba hoy el dermotest. De esto vamos a estar hablando con Ricardo Canaletti, y además también con un profesor experto en esto para explicarlo. Dio negativo, y esto dio origen a una frase con la utilización de una palabra, de un adverbio desafortunado de la fiscal, que dijo lamentablemente dio negativo. Y algunos dicen, ¿qué quiso decir con lamentablemente? Mi interpretación es que dijo lamentablemente no permite concluir el hecho, lo deja abierto. No porque un dermotest negativo excluya la posibilidad de un suicidio, pero efectivamente le quita un elemento de certidumbre. De esto vamos a estar hablando. El tema es si fue un suicidio, ¿qué lo llevó a suicidarse? ¿Y quién lo llevó a suicidarse? No hay hoy datos que abonen la posibilidad de un asesinato, es decir, de alguien que disparó sobre él. No hay ningún elemento que hoy justifique eso. Pero dentro del suicidio hay una variante, el del suicidio instigado. Dificilísimo de demostrar, pero que existe. Y el suicidio instigado es un homicidio. Este es el tema. Y va a ser el pivot sobre el cual va a versar la causa en la medida
que no tenga definición. Frente a esto, hasta el momento lo que podemos decir, estas son las posibilidades. No sabemos la verdad. La primera pregunta es, ¿se sabrá la verdad? Tanta es la duda que genera el suicidio espontáneo que ayer la Presidenta de la República, en su comentada carta, puso suicidio entre interrogantes. El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, dijo: tenemos que saber qué elemento, hay un elemento mafioso detrás de este suicidio, sustentando la idea de que algo lo llevó a cometer el suicidio, algo siniestro. Lo que ocurre que el gobierno lo que trata de ver y lo que trató de hacer es la desacreditación de Nisman, que ayer estuvo presente. En esta puja desesperada, porque claro, ¿qué es el elemento político que genera una muerte política? Cómo toca políticamente a cada factor, y al gobierno lo afecta. El perjudicado fundamental de este caso es el gobierno, sea cual fuere la causa de la muerte de Nisman. Es decir, si como hoy parece indicar todo, fue un suicidio, habrá que ver si instigado o no. El perjudicado es el gobierno. Si no se esclarece, el perjudicado políticamente es el gobierno. Esto es indiscutible y por eso se ha visto el cambio que tuvo el gobierno en lo que fueron las primeras horas en las cuales trabajó fuertemente la idea del suicidio sin ningún otro elemento, dando origen de un suicidio espontáneo, porque en el gobierno que trabajaban, la idea de un hombre que había tirado al aire denuncias descabelladas y que absolutamente devastado, porque no iba a poder sostener sus elementos, la posibilidad de probar o dar evidencia sobre sus acusaciones, dijo: me tendieron una trampa, dije cosas que no voy a poder demostrar, me suicido. Esta es una línea que había dentro del gobierno. Lo que ha surgido hasta aquí dentro de esta investigación, que tiene desprolijidades inquietantes que ayer nosotros mencionamos y de las cuales la fiscal dio curso, digo, hasta aquí todo va en el sentido de decir, si hubo un suicidio, algo lo llevó, algo inesperado, novedoso, sorpresivo, inexplicable, lo llevó a cometer el suicidio. ¿Se sabrá esto? Esta es la pregunta del millón. Casi todos coinciden en que no. Es tremendo, pero esta es la realidad que hoy vivimos. Junto con esto, por eso digo, en esta puja política por ver cómo el gobierno se despega de esto, hay que decir que de cualquier manera el gobierno va a salir políticamente perjudicado. Porque la muerte del fiscal de la AMIA, de un fiscal que investigaba al gobierno, es un hecho gravísimo. Sea que haya sido un suicidio espontáneo, sea que haya sido un suicidio inducido, sea que haya sido un asesinato. De esto es lo que tenemos que tener noción. Esta es la real dimensión del problema que hoy enfrenta la República Argentina. Esta es la gravedad institucional de este caso. Para dar una analogía, es como si hubiera muerto el fiscal del Watergate. El fiscal del Watergate, que investigaba al presidente de la República, fue clave en aquel hecho. Nisman era el análogo. Esta es la dimensión de este hecho. Y esta es la importancia, es decir, la dimensión de este hecho marca claramente lo fundamental de esclarecer este hecho. Porque si este hecho queda impune, no solamente sufrirá el gobierno,
queda afectada la República. Si un hombre que tenía el perfil de Nisman, los cuidados que había alrededor de Nisman, muere, sea por la causa que fuere, descartando que no fue por un tema de salud o de un accidente, uno se pregunta, ¿y quién querrá ocupar ese lugar en el futuro? ¿Quién se animará a investigaciones de ese porte en el futuro? Porque además, obviamente, esa muerte a horas de su presentación en el Congreso ha privado a la República del conocimiento no solamente de las pruebas, sino también del testimonio del que había conocido el proceso de recolección de esas pruebas, cosa muy importante, de enorme trascendencia y de gran importancia para dar solidez a lo que se denuncia. En esto estamos, porque además mientras no se esclarezca el hecho, mientras quede en una muerte sospechosa, el mensaje es ominoso para la institucionalidad de la República. Ayer el presidente de la Cámara de Diputados decía, acá está la mafia tras esto. Pues bien, si esto no se esclarece, será el triunfo, efectivamente, de las mafias. Decía yo ayer, y lo insisto, ni se me pasa por la cabeza pensar que la Presidenta de la República ordenó esto. Ni se me pasa por la cabeza. Pero lo que sí es claro es que el gobierno no solamente dejó solo a Nisman, sino que buscó destrozarlo. Lo que pretendía ayer el gobierno, en la audiencia que lamentablemente no se hizo, era demoler la figura de Nisman. Julián Domínguez marcaba que el interés del gobierno, que lo había llevado a Nisman a viajar precipitadamente a la Argentina. Premisa absolutamente equivocada. El objetivo no era saber qué lo llevó a apresurar su viaje. Denuncia que realizó. Esa es la pregunta que tal vez nunca tenga respuesta. Y cuando en una muerte política estas preguntas quedan sin respuesta, la que del gobierno de turno es la República. En la historia de la humanidad hay grandes crímenes que han quedado impunes. ¿Será el de Nisman uno de ellos? Esto tiene una respuesta en principio. Lo da no solamente la calle, sino la gente de la política. Tanto opositores como oficialistas. Y la respuesta es no. Si la respuesta es no, la impunidad habrá triunfado una vez más. Y por supuesto, si la impunidad triunfa, Nisman no será la última víctima que emerja de una república en donde la ley tiene el valor en muchos casos de la nada.